¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su primera clase de diseño de personajes. Va a ser un trimestre raro por el hecho de que es en línea, pero no importa, vamos a intentarlo y vamos a hacer que todo salga bien. Esta es la primera clase, así que les voy a dar la introducción y la historia del diseño de los personajes. Así que vayan por unas palomitas y aquí yo los espero. Bueno, primero que nada, ¿qué es el diseño de personajes? Muchas veces cuando la gente ve un personaje más complejo creen que tiene un buen diseño, y cuando ven un personaje un poco más simple creen que está mal diseñado. Pero la verdad es que el diseño de personajes va un poquito más allá de eso. Los personajes son más que un dibujo bonito, los personajes son herramientas de la narrativa. Nos tienen que ayudar a transmitir emociones e ideas en una historia. Es por eso que normalmente en series como Game of Thrones, el personaje que más le llama la atención a la gente es el más complicado. Y no lo digo visualmente, sino es con el que conectamos más, con el que nos sentimos identificados, porque conocemos su historia, sabemos por lo que ha pasado este personaje. Un personaje bien diseñado nos contará su personalidad, su historia y sus motivos únicamente con verlo. Es por eso que nos hace sentir identificados. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestros personajes. Ahora, hay dos factores que contribuyen al diseño de personajes. El primero es claridad. Claridad es básicamente, como su nombre lo dice, la claridad con la que el personaje se expresa. Por ejemplo, aquí tenemos dos ciclos de caminados. Sin embargo, es más evidente en Bugs Bunny el sentimiento que nos trata de transmitir. Aunque solo sea un caminado, podemos ver que Bugs Bunny está feliz a comparación del otro niño. Y el otro factor es appeal, que básicamente es hacer un personaje a base de formas geométricas, o con cánones ya existentes. Por ejemplo, un bebé. Si nosotros agarramos un personaje y le ponemos una cabeza muy grande, con ojos muy grandes, frente muy amplia y un cuerpo muy pequeño, nos va a remitir a un bebé. Estas características nos sirven porque nos vamos a sentir empáticos por naturaleza. Sabemos que es un bebé, por ende nos va a dar esa sensación de que tenemos que cuidarlo, protegerlo. Vamos a saber que es un personaje chiquito. Es por eso que un personaje bien diseñado, con claridad y appeal, no importa en qué estilo se presente, siempre lo vamos a reconocer. ¿Por qué no empezamos haciendo un personaje mal diseñado? Voy a empezar a trazar sin líneas guía, voy a tener una silueta poco desarrollada, una paleta de color en la que no vayan los colores, lo voy a poner lo más recto posible en posición T, sin exagerar ni poner línea de acción, y no voy a utilizar simetría, para que cuando yo voltee la capa va a quedar todo deforme y todo horrible. Vamos a ver cómo queda. Ahora imagínense tener que dibujar este personaje 24 veces por segundo. No es un despapalle, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que tenemos que entender cómo diseñar personajes. Es por esto que la mayoría de los personajes 2D son muy sencillos en cuestión del diseño, pero que tienen un diseño visual muy sencillo, tienen mucha teoría detrás, que es todo lo que vamos a aprender en este curso. Bueno, ahora les voy a enseñar un poco de la evolución del diseño de los personajes a través del tiempo. Vámonos directamente hasta 1919 con el gato Félix. El gato Félix fue uno de los primeros dibujos animados en salir en televisión. Después nos brincamos hasta 1928 con el famosísimo Mickey Mouse en el bote. Se van a dar cuenta que en toda esta época los personajes se ven como aguados e exagerados. Y esto es por las limitaciones que tenían en el proceso de animación. Ahorita hablaremos de ello. Un solo año después, en 1929, sale Popeye a color. Ahora, es importante recalcar que desde los 1900 hasta los 1930, muchos de los personajes eran diseñados de esta manera por las limitaciones que tenían. Tenían que dibujar en hojas, que son esas hojas transparentes que seguramente han visto. Tenían que dibujar personaje por personaje en cada una de esas hojas, luego pintar los fondos y por último tomar fotos. Es por esto que los personajes se ven de cierta manera, se ven como aguados, como muy exagerados. De hecho tienen un nombre muy específico que en inglés es Rubber Hose Arms, que básicamente es como manos de manguera de hule, y es específicamente en esta época. En esta época también hay un detalle muy importante. Fleischer Studios, espero estar diciéndolo bien, que básicamente son los creadores de Coco el payaso, Betty Boop, Popeye y Superman. Muchos de estos personajes en estas épocas comparten algo muy especial, y es que todos estos personajes utilizaban guantes. La primera tarea que tienen en este curso es decirme por qué todos los personajes de esa época tienen guantes. No se olviden de contestarlo en el Classroom porque se las voy a calificar. Después nos brincamos hasta los 40. Tenemos personajes hechos con figuras básicas, pero sobre todo círculos. Esta época es importante porque trataban de hacer personajes antropomórficos, y una de sus características más importantes es la exageración y el squash stretch que le daban a las animaciones de sus personajes. En esta época tenemos todas las caricaturas como Bugs Bunny, los Looney Tunes, tenemos a Tom y Jerry y todo ese tipo de caricaturas. Después nos vamos a brincar hasta 1957. En esta época empezó a ser muy famoso Scooby-Doo y todas las caricaturas de Hanna-Barbera. Todas las animaciones
animaciones se parecen mucho porque empezaron a solucionar muchos problemas de la animación con smears. Los smears en la animación, por ejemplo, si yo voy a dar un manotazo y yo voy a hacer esto, en lugar de dibujar todas y cada una de las manos en todas las posiciones, simplemente voy a dibujar uno arriba, luego un brazo que está como todo exagerado y otro hasta acá abajo. Eso nos va a dar la sensación de movimiento sin tener que dibujar todo. Y eso también es para solucionar las limitaciones que tienen en ese momento y para controlar también un poco el tiempo y el dinero de las animaciones. Después de eso nos vamos a brincar hasta 1960. Aquí tenemos caricaturas como La Pantera Rosa. En esta época los dibujos animados se volvieron tan populares que según Richard Williams, un animador de Disney, dice que el dibujo realista se volvió tan pasado de moda que ya ni siquiera se estudiaba como lo hacían en otros años. Es por eso que las animaciones de estos años también se ven iguales. Luego nos brincamos hasta 1987 cuando empiezan a salir caricaturas como Los Simpsons. En los 90 tenemos el boom de Disney con películas como El Rey León o Hércules. A los finales de los 90 sale Bob Esponja, pero también tenemos otro tipo de personajes. Por ejemplo, también está el estilo de anime como las películas de Ghibli. Estudio Ghibli también hace cel animation, solo que se basa más en esta combinación de la realidad con la fantasía para generar estas películas tan interesantes y tan únicas como las conocemos. Tenemos otros estilos, por ejemplo como el de Dragon Ball, donde utilizan figuras geométricas para narrar historia. Si se fijan, la mayoría de los héroes tienen colores brillantes en sus atuendos y tienen como este pelo parado que nos hace identificar que son los héroes de la historia. Y por último, los dibujos animados que están hoy en día al aire en televisión. Caricaturas como El Mundo de Gumball, Steven Universe, Rick y Morty, Adventure Time, Gravity Falls. Y si se fijan, la mayoría de estos diseños de personajes son exactamente los mismos en todas las cadenas de televisión y en todas las caricaturas. Y esto es una vez más por las limitaciones de la animación y facilidad de trabajo y dinero y demás. Bueno, en conclusión se han de estar preguntando ¿para qué sirve todo esto? Los personajes animados, así como muchas otras cosas, son resultado del contexto socioeconómico del país donde fueron diseñados. Así que si algún día se les ocurre hacer un remake o quieren acercarse a la época de alguno de esos dibujos animados como Cuphead, tienen que investigar y es muy importante que sepan cómo eran esas caricaturas en esos tiempos. Y pues nada, espero les haya gustado esta breve introducción a la historia del diseño de personajes. Básicamente lo que vamos a ver en el curso es cómo diseñar un personaje desde cero. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, no duden en escribirme a mi mail o en el Classroom o si quieren aquí abajito, donde ustedes quieran. Y nos vemos en la siguiente clase. Bye.